Buenos días. El día de hoy vamos a seguir con la entrevista. En la entrevista vamos a ver hoy el apunte de clase, los objetivos de las clases, escribir y reescribir un texto, revisando distintos aspectos, uso de signos de puntuación, aplicación de normativa ortográfica, utilización de conectores y estrategias de argumentación. También utilizar estrategias de lectura adecuadas a los propósitos específicos para el abordaje de los diversos géneros argumentativos. Y por último, identificar y valorar las variedades lingüísticas presentes en los medios orales. La entrevista. Como ya vimos, los géneros discursivos orales o escritos se originan en las diversas prácticas que se llevan a cabo en un determinado campo de actividad social. Los relatos orales, las anécdotas y los chistes surgen de esferas de uso del lenguaje muy particulares y muy diferentes a las prácticas que dan origen a un género que ahora vamos a comenzar a analizar. La entrevista o reportaje. Por más que tengan sus diferencias, todos estos géneros comparten el matiz de oralidad, el estilo con el que toman forma y que reproduce la informalidad del habla cotidiana no mediada por la escritura. Bien, entonces la entrevista más que nada tiene un matiz oral, es decir, tiene esa característica de la oralidad muy diferente a la escritura, pero que una entrevista la podemos pasar a la escritura, la podemos reescribir, pero en su mayor parte es oral. ¿Por qué incluimos este formato textual en este módulo centrado en la argumentación? Porque si bien en este caso lo argumentativo no es la estructura principal, como en una nota de opinión, es muy común que ocupe parte del texto. En una buena entrevista, el reporteado suele argumentar en sus respuestas, decir los porqué de las decisiones que tomó, desarrollar sus puntos de vista acerca de su trabajo, sus relaciones, sus adhesiones políticas o gustos musicales. Bien, entonces nos está diciendo que la entrevista tiene mucho de argumentativo. La entrevista surge del campo del periodismo o comunicación de masas y, como ya dijimos, estructura el texto de una forma semejante a una conversación cotidiana. Tiene una estructura dialogal. El reportero pregunta, el entrevistado contesta. Eso es fácil. Reproducir los rasgos de oralidad de uno y otros nos va a resultar muy importante para que el posible lector se sienta integrado a esa charla e imagine que estaba allí presente. Al respecto, Inés Tenewiki dice, como lector de entrevistas, se te permite estar presente en las conversaciones de otros socialmente significativos. Leer una entrevista, por ejemplo, a Diego Maradona, te crea la ilusión de estar cerca de él y presenciar el diálogo. A simple vista, el código de la entrevista aparenta ser accesible porque uno conversa todos los días. Sin embargo, la entrevista no es una conversación, ni siquiera la reproduce. Se trata de todo un proceso compuesto de varios momentos perfectamente diferenciados. La cita anterior plantea
que para la producción de este género requerimos algo más que mantener una conversación con alguien. No es solo transcribir una charla informal entre dos o más personas, sino que debemos tener preparada una planificación a seguir. El primer paso previo a una entrevista es la elección del entrevistador. Pensar por qué se eligió esa persona y no a otra, qué tipo de dato puede darnos, qué interés general puede tener lo que nos diga. Podemos ver a la entrevista como una conversación tradicional con un agregado. El entrevistado tiene un conocimiento que lo hace digno de un reportaje. El entrevistador debe apropiarse de esa experiencia para compartirla con los lectores. Como es en este intercambio, aquel que responde sabe más que su interlocutor del tema en cuestión, la preparación es clave. Necesitamos saber la secuencia que van a seguir las preguntas, conocer de antemano el recorrido de la persona que se interpela, investigar sobre la especialidad en la que se destaca el reporteado, estar alerta ante una respuesta inesperada, de la que puede surgir una pregunta en la que no habíamos pensado al preparar el cuestionario inicial. Es decir, se prepara un cuestionario. El entrevistador va preparado. Y si surge algo inesperado, se puede volver a hacer una pregunta que no tengamos anotada o no tengamos preparada. Como vemos, la entrevista es un género discursivo bastante complejo, que implica ponerse en contacto con nosotros, con un otro con el que se debe interactuar para obtener el material de trabajo. Saber preguntar y saber escuchar, saber observar y saber interpretar, dice Di Marzo. En relación a la complejidad que significa una entrevista para todos los participantes, el escritor y el periodista Gabriel García Márquez opinó de esta manera en un artículo titulado ¿Una entrevista? No, gracias. Hay entrevistadores de diversas clases, pero todos tienen dos cosas en común. Piensan que aquella será la entrevista de su vida y están asustados. Lo que no saben, y es muy útil que lo sepan, es que todos los entrevistados con sentido de la responsabilidad están más asustados que ellos. Como en el amor, por supuesto. Los que no creen que el susto solo lo tienen ellos, incurren en uno de los dos extremos. O se vuelven demasiado complacientes o se vuelven demasiado agresivos. Los primeros nunca harán nada que en realidad valga la pena. Los segundos no consiguen nada más que irritar al entrevistado. Eso es bueno, me dijo un excelente entrevistador de radio. Si uno logra irritar al entrevistado, éste terminará por gritar la verdad de pura rabia. Otros emplean el método de los malos maestros de escuela tratando de que el entrevistado caiga en contradicciones, tratando de que diga lo que no quiere decir y tratando, en el peor de los casos, que digan lo que no piensa. Muy interesante lo de Gabriel García Márquez. Eso de hacer enojar a un entrevistado es un bajón, porque uno hace enojar a un entrevistado y después no le hace una entrevista nunca más, aunque grite con mucha rabia su verdad. Pero hay que tener un equilibrio, entonces, para hacer una entrevista. No ser muy complaciente, pero tampoco hacer preguntas muy agresivas. Uno tiene que tener un tacto como para saber qué preguntas puede hacer. Entrevista a Oche Califa. Bien. De aquí van a hacer la actividad del número 11, así que hay que estar atento a la entrevista de Oche Califa. Lean la siguiente entrevista a Oche Califa, extractada del diario digital Infobae.
y dice así. Cultura. Oche Califa. Trabajamos para que sean muchos los que leen, pero la fórmula exacta no existe. El director cultural e institucional de la Fundación El Libro habló con Infobae sobre la edición número 43 de la Feria Internacional del Libro. Sus recomendaciones, el vínculo con la política y la situación del mercado editorial en esta charla. Por Tatiana Shapiro, 24 de abril de 2017. tshapiro@infobae.com es la dirección. Bien, arrancamos. Entonces, es el director cultural e institucional de la Fundación El Libro, o sea que sabe de lectura. En su recorrido como escritor, periodista y director editorial, lleva publicados 20 libros. Comenzó con poesías y textos humorísticos, pero para luego desarrollarse en los cuentos infantiles. En el camino escribió en diarios y revistas. Algunas las dirigió y también editoriales. Como director institucional y cultural de la Fundación El Libro, hoy tiene a su cargo la Feria Internacional del Libro, que se realiza anualmente en Buenos Aires y que se inaugura el jueves 27 de abril, y la Feria Infantil y Juvenil. A la hora de definirse como lector, no duda. Se puede decir que soy un adicto. Cuando uno se construye como lector, no puede dejar de leer. No creo que la mejor palabra sea hábito, porque hay una pasión lectora. ¿Cómo se forma un lector? Si pienso en un niño, ¿cómo se lo estimula? ¿En qué momento se empieza? Hay 1000 caminos para llegar al libro, y muchos son a veces sorprendentes. Es verdad que un clima familiar favorable hace seguramente posible la construcción de un lector. También es verdad que la escuela, si se maneja bien, tiene una buena política de acercamiento y de seducción hacia el libro. Ayuda, pero cada lector es un misterio en sí mismo. Es difícil tener fórmulas absolutamente seguras. Uno sabe casos de personas que se criaron en casas donde no había libros y son grandes lectores. Trabajamos para que sean muchos los que leen, pero la fórmula exacta no existe. ¿Cómo se hace con las nuevas tecnologías? ¿Pierde terreno el libro? ¿O hay que lograr alianzas? Se han ido produciendo alianzas, incluso con sorpresa por parte del sector del libro, que pensaba, por ejemplo, que el mundo de Internet y las redes sociales iban a ser hostiles. Nada de eso ocurrió. Al contrario, hoy las redes trabajan en favor del libro de 1000 maneras. Está el mundo de los blogueros, el mundo de los booktubers, el mundo de las revistas virtuales, las grandes tiendas de venta de libros. Nosotros tenemos una herramienta que nos hace invencible. Si trabajamos, no es con solo tenerla ya está, pero el libro no está en peligro. ¿Cómo somos como lectores los argentinos? Es difícil, como dijo Churchill, cuando le preguntan sobre los franceses. No sé, porque no los conozco a todos. A mí me pasa lo mismo, no conozco a todos los argentinos. En líneas generales, socialmente la Argentina cumplió un objetivo único en América Latina hace un siglo y medio, con la alfabetización masiva. Les inculcó a los sectores populares la idea de que el libro es una herramienta casi sagrada. Esa idea está y nos pone en malas condiciones. Nosotros podemos trabajar para crecer en el mundo del libro. Esa realidad no la tienen necesariamente todos. Tenemos un país que tiene 1200 librerías. Además de que hay otras bocas de venta como los supermercados, los kioscos de diarios y revistas.
Hay más de 2000 bibliotecas en la Argentina. Nada de eso habla mal de la Argentina y su historia con el libro, pero hay que trabajar. ¿Es la feria más importante de Latinoamérica? En el mundo de habla hispana compartimos el liderazgo con Guadalajara. La ventaja nuestra es que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que es una esponja absorbiendo cultura. No tenemos la economía que tiene México por otro lado, pero tenemos una feria que, contando los días de profesionales, son 21 días de duración. Es una de las ferias más extensas y lo cierto es que está siempre llena. Lo saco de la feria. ¿Qué hace cuando uno empieza un libro y no le gusta? ¿Se deja un libro? Sí, yo creo que sí. Es muy difícil en la adolescencia. Uno cuando se hace lector ve como cierta obligación de continuar, leer y vencer esas páginas que le resultan imposibles. Pero después con los años dice, bueno, si este libro no me interesa, dejo de leerlo, no está mal. También hay lectores habituales, regulares, como es mi caso. Leo todos los días y está aquel que tiene ocasiones en el año que se encuentra con los libros. El que llega en las vacaciones y se compra 3 libros para poder leerlos, y el resto del año casi no lee. Los dos tipos de lectores son válidos. ¿Leen los chicos hoy? Hay campañas y hay un desarrollo del papel de la escuela en los últimos 30, 40 años que no es malo. Han aparecido mucho las bibliotecas escolares que antes eran menos. Ha habido campañas importantes de compra del Estado para abastecer estas bibliotecas y hay mucha actividad de presencia de escritores. Yo, como escritor, visito escuelas muy regularmente en todo el país. Trabajar se trabaja. Necesitamos campañas que se sostengan porque un problema en la Argentina son esos ramalazos muy fuertes, pero que aparecen y desaparecen. Hay que sostener las políticas. Ese es el secreto. Bien, la actividad número 11 va a ser, después de leer la entrevista al escritor Oche Califa, determinar los temas de la misma y qué argumenta acerca de ellos. Bien. Sin lugar a dudas, el tema de Oche Califa es la lectura, ¿sí? La lectura forma parte del tema principal, pero ¿qué tipo de lectura? La lectura de los argentinos, la lectura de los jóvenes, la lectura con las nuevas tecnologías, pero siempre en enfocarse en la lectura. Entonces, tenemos el tema. Arranca haciendo una introducción y pregunta cómo se forma un lector y cómo se lo estimula. Ahí va a haber la respuesta de Oche Califa. El primer tema es cómo se forma un lector y Oche Califa responde que hay diferentes maneras de formar a un lector. Así que hay diferentes maneras. Ahí estoy escribiendo un poco. Pero, ¿qué es lo que pasa? Acá dice, es verdad que un clima familiar favorable hace seguramente posible
la construcción de un lector. Pero también es verdad que la escuela, si se maneja bien, tiene una buena política de acercamiento. Pero cada lector es un misterio. Es difícil tener la fórmula absolutamente segura. Uno sabe casos de personas que se criaron en casas donde no habían libros y son grandes lectores. Entonces, el primer tema de cómo se forma un lector, Oche Khalifa, responde que hay diferentes maneras de formar un lector. Y que cada lector es un misterio. Porque hay personas que leen y no saben y no tienen una familia lectora. Entonces, ahí tenemos el primer tema. Después dice, ¿cómo se hace con las nuevas tecnologías? ¿Pierde terreno el libro? ¿O hay que lograr alianzas? Dice, se han ido produciendo alianzas, incluso con sorpresas, pero que se trabajan en redes a favor del libro, usando blogs, booktubers, en el mundo de revistas virtuales. Entonces, ahí vamos a poner la tecnología realiza alianzas con las lecturas de libros. Por ejemplo, usando blogs o el mundo de los booktubers. Entonces, seguimos hablando. Después dice, ¿cómo somos como lectores los argentinos? Ahí dice, yo no me puedo poner en la piel de todos los argentinos. Así que, no sé, cada argentino tiene su historia con el libro. ¿Cómo somos como lectores los argentinos? Es una pregunta que realmente él no puede responder porque no se puede poner en la piel de todos los argentinos. Después habla sobre la feria, si es la feria más importante de Latinoamérica. Él cree que es una de las ferias más importantes de Latinoamérica, pero que Argentina económicamente no está tan bien a comparación, por ejemplo, de México. Y finalmente vuelve a la pregunta, ¿leen los chicos hoy? Y dice, sí, hay campañas y hay un desarrollo del papel de la escuela en los últimos 30 y 40 años, pero lo importante es que hay que sostener las políticas educativas sobre las lecturas. Cuando le preguntan si leen los chicos hoy en Argentina, él responde que hay que sostener las políticas educativas en Argentina. ¿Y de qué se trata eso de sostener las políticas educativas en Argentina? De tener las herramientas necesarias para que los chicos puedan leer. Por ejemplo, tener bibliotecas, tener nuevos libros, tener la cantidad de libros que se necesita para todos los chicos. Porque imaginen que en un curso de 15 o 20 chicos solamente tengamos 4 o 5 libros. Y es un bajón, porque dicen, ah, sí, nosotros les mandamos libros. Sí, pero ¿cuántos les mandaste? 4. 4 y son 15. ¿Y el resto qué hace? Lo rompen el libro, lo parten en pedacitos. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque no tenemos un país súper desarrollado como para que todos los chicos puedan comprar los libros sin ningún tipo de problemas. Hay libros que valen 1.000 pesos. Hay familias que no tienen 1.000 pesos para comprar un libro. ¿Sí?
1.000 pesos los más económicos. Entonces, si el Estado pudiera hacerse cargo y esas políticas pudieran ayudar a que todos tuvieran libros, y cambiaría mucho. Las librerías andarían mejor, los estudiantes leerían más, pero esas políticas han dejado de usarse. Muchas veces han mandado muchísimos libros y gratuitamente, y han tenido, no sé, hasta dos libros por chico. Pero ahora se han dejado de mandar libros y hay una escasez de libros tremendo. Bien, entonces, después de leer la entrevista del escritor Ochi Khalifa, determinar los temas de la misma y qué argumenta acerca de ellos. Bien, entonces, ya analizado esto, vamos a dejar acá. En un ratito les mando lo que escribimos de la noticia, de la entrevista, perdón, y tengan en cuenta que la entrevista tiene que ser pensada y organizada. Las preguntas tienen que escribirse o anotarse antes, y uno tiene que saber algo sobre el entrevistador. Es decir, el entrevistador siempre sabe más que nosotros, pero nosotros tenemos que buscar información sobre el entrevistador para que las preguntas no resulten incómodas, para que las preguntas no sean muy sencillas y muy aburridas de contestar. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. En las próximas actividades van a tener que hacer una entrevista, pero no me adelanto. Pero por ahora vemos este tema, esta entrevista de Ochi Khalifa, y analizamos sus temas principales y sus argumentos.